Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Cuando nuestro hermano dijo con alegría, me acordé yo de un hermano que ya está con el Señor, que siempre, cada vez que lo veía, decía, buenos días con alegría. Laureano lo sabe, ¿verdad? Él hizo una gran obra con los Gedeones. Bueno, seguimos con estos capítulos, del 36 hasta el 40. Y bueno, y como siempre tocaremos algo, yo fundamentalmente, como la semana, el mes pasado toqué sobre el simbolismo espiritual de los muebles que había en el tabernáculo, hoy me voy a centrar un poquito en la construcción de lo que es el tabernáculo y después, sobre todo, en las vestiduras del sumo sacerdote, ¿verdad? Es lo que vamos hoy a tocar, porque creo que tiene mucha enseñanza. Bueno, como sabemos, el tabernáculo está simbolizando la obra de Jesucristo y la persona de Jesucristo. Él está en la actualidad levantando también un templo espiritual, como le dijo a Pedro, en la confesión de Pedro, dijo, sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Así que el Señor está edificando esa iglesia formada por piedras vivas, ¿verdad? El templo antiguo era de piedra física, simbolizando también ese nuevo templo que vendría, como dice Pedro, de piedras vivas. Pues bien, vamos a tocar algo en el capítulo 36, después en otros capítulos, y enfocado, como he dicho, en estos aspectos. Dice el verso 1, así pues, Bezaleel y Aholía y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. El Señor pues le dice a Moisés que había escogido a estos dos para que fueran los dirigentes de la construcción del tabernáculo. Pero iban también más personas, dice, todo aquello de sabiduría de corazón. Entonces aquí ya hay una enseñanza. Para la edificación de la iglesia, pues todos tenemos que colaborar, pero fundamentalmente los ancianos y los diáconos. Y eso, pues, deben de cumplir, si no todas, pues casi todas las condiciones, ¿verdad?, que pone la palabra de Dios. Cuando Pablo iba a comenzar el ministerio hacia los gentiles, dice la palabra que el Espíritu Santo dice, escogerme a Pablo y Bernabé. Luego eso es fundamental, ¿verdad, hermano?, de que seamos escogidos por el Señor. Y después dice de corazón, y se harán las obras de corazón. Si vamos a hacer la obra del Señor de mala gana o a la fuerza, eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Y esa obra nos va a tener mucha bendición. Tiene que ser, como aquí dice, que movió su corazón y estaban dispuestos a hacer la obra. Y entonces es importante eso también para nosotros, que no lo hagamos de mala gana o a veces pues por obligación, ¿no?, sino que sea algo que brote de nuestro corazón y que eso nos llene de gozo. Y después dice el verso 2, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholía, y dice, y a todo varón sabio de corazón, ¿ve?, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir la obra para trabajar en ella. Claro, hace falta sabiduría espiritual. Y esos son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones que reparte el Espíritu Santo a cada hijo suyo, pues es la sabiduría necesaria para poder, ¿verdad?, edificar. Bueno, pues vamos a seguir continuando. Y dice también, vamos a seguir con el verso siguiente, dice lo siguiente. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla.
y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra de santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se impidió que el pueblo ofreciera más. Yo cuando leí esto me quedé, porque muy pocas veces el pueblo de Dios da más de lo que se necesita, ¿verdad? Y eso me hice la reflexión. Desgraciadamente es difícil que demos más de lo que necesita. Y claro, no solamente en este aspecto era el aspecto material, porque ellos tenían que llevar oro, plata, piedras preciosas, tejido. Pero así una aplicación a nosotros, pues podemos también ampliarla no solo en lo material, sino cómo es nuestro compromiso con el Señor. Nuestro compromiso es superior a lo que se necesita, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando pasa el tiempo, pues nos vamos enfriando. El pueblo de Israel en aquel momento estaría agradecido por haber sido liberado de la esclavitud de Egipto y daban más de lo necesario. Pero después vemos cómo caen muchas veces en la idolatría. Nosotros cuando conocemos el Evangelio y estamos en el primer amor, estamos fervientes de predicar la palabra, de salir a predicar, de hablarle a los demás, a los familiares. Pero cuando pasan los años, desgraciadamente muchas veces nos vamos enfriando, ¿verdad? Y a veces nos limitamos a venir domingo 2 horitas y resulta que ahí termina nuestro discipulado, ¿verdad? Por eso digo que aquí hay una enseñanza también importante para nosotros. Y es lo que le ocurrió a la carta de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Una iglesia que dice que no podía soportar a los falsos apóstoles, que aborrecían la doctrina de los Nicolaítas. Exactamente, pero después dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y sabéis lo que es dejar el primer amor? A veces, bueno, ¿y qué es el primer amor? Perder ese deseo de nuestro corazón de darle al Señor más de lo necesario. Cuando perdemos ese entusiasmo, ¿verdad?, de los primeros tiempos, imaginaros yo que llevo cerca de 60 años en el Evangelio, pues a veces tenemos que reflexionar y decir: Señor, dame el poder para recuperar el primer amor y para darte más de lo necesario, porque el Señor dice que en la mies abundante y hacen falta obreros, ¿verdad? Da su falta obreros. Pues bien, vamos ahora ahí al verso 8 y dice así lo siguiente. Aquí habla ya de las cortinas del tabernáculo. Dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y la hicieron con querubines de obra primorosa. Bueno, ¿qué simbolismo tiene los colores? Pues tienen su simbolismo. Como sabemos, todo es la palabra. El lino torcido habla de la justicia y de la santidad. El azul, de donde vino el Señor, ¿verdad?, del cielo. La púrpura habla a los reyes le ponían siempre una capa de púrpura, simbolizando que eran reyes. Bueno, pues Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Cuando fue crucificado, para burlarse los romanos, le pusieron también una especie de capa de púrpura para reírse de él, ¿verdad? Y después el carmesí es rojo y nos habla de la preciosa sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Así que vemos, ¿verdad?, este simbolismo precioso de nuestro Señor. Bueno, pues después
vamos a ir ahora al verso, a partir del verso 20, pues se nos habla lo siguiente. Dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derecha. La longitud de cada tabla era de 10 codos y los codos y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, cada unirlas unas con otras. Así lo hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado, al sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. En definitiva, lo que está diciendo, por un lado, que las tablas eran de madera de acacia, que ya vimos que esa madera, como es más o menos incorruptible, representa la humanidad de Jesucristo. Y las basas, que eran donde se sustentaba el tabernáculo, dice que eran de plata. Y la plata significa en la palabra de Dios. Luego quiere decir que todo el tabernáculo estaba cimentado sobre la palabra de Dios. Y ahora mismo, nosotros como iglesia, que es el edificio que el Señor está levantando, tiene que estar cimentado sobre la palabra de Dios. Porque Jesucristo es el logo, es la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, eso es otra cosa importante. Y después vamos a ir a detenernos un poco más sobre las vestiduras del sumo sacerdote, porque ahí vamos a ver un simbolismo precioso. En el capítulo 39. Vamos a ver ahí el capítulo 39 y vamos a ver por dónde empieza. Las vestiduras. En primer lugar, pues dice que llevaría aquí sobre la frente, llevaría una especie de placa en donde se ponía santidad a Jehová. Entonces, ahí, como el sumo sacerdote está representando también a Jesucristo, en cierto aspecto, la palabra de Dios dice también que los creyentes somos reyes y sacerdotes. Entonces quiere decir que nuestra santidad pues tiene que verse delante de los inconversos. Tenemos como si lleváramos en la frente, ¿verdad?, de que nuestra vida es una vida sin pecado, es una vida que procuramos pues vivir según la voluntad del Señor, ¿verdad? Así que ese era uno de los significados de esto. Después viene un significado precioso sobre los hombros. Venían 6 piedras preciosas y otras 6 piedras aquí. ¿Y esto de qué está hablando? Pues también nos habla, por un lado, esas 12 piedras hablaban de las 12 tribus y está hablando también del pueblo de Dios. Recuerdo yo que cuando estuve viendo el Museo del Hermitage hace ya unos años, pues me impresionó, ¿verdad?, un cuadro que había en donde un pastor llevaba a una oveja herida sobre su hombro. Y eso me hizo a mí pensar en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor, dice el Salmo 23, mi pastor. Y entonces me hizo pensar que cuando estamos heridos, cuando estamos bajo ánimo, cuando estamos decaídos, cuando estamos enfermos, el Señor, ¿verdad?, ese es pastor que nos coge, ¿verdad?, y nos sana. Entonces, por eso es un simbolismo precioso, ¿verdad? Después, otro simbolismo que tiene la piedra es que la piedra al ser no brilla igual el diamante que la esmeralda o que el topacio. Son luces distintas. Entonces está hablando de la singularidad de cada hijo de Dios. No somos todos iguales. Cada uno, si vivimos de verdad una vida limpia y una comunión con el Señor, pues entonces tenemos esa luz, o debemos de tener ese brillo distinto. En el libro de Apocalipsis, la iglesia, creo que es de Pérgamo, le dice el Señor al que venció: le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solo conoce Él
y el Señor. ¿Qué está diciendo esto? De que aunque formamos parte todos del cuerpo de Cristo, pero hay una relación personal del Señor con cada uno. Aunque formamos parte del cuerpo, ¿verdad? Pero hay esa piedrecita con ese nombre nuevo, que nadie lo conoce nada más que el Señor, y Él habla de esa intimidad del Señor con cada uno de nosotros. Por eso digo que el simbolismo es precioso. Luego, el pectoral. Pectoral llevaba lo mismo. Llevaba también, pues, 12 piedras, representando a 12 tribus, y con las piedras preciosas distintas. Está simbolizando que el Señor lleva en su corazón a su pueblo, ¿verdad? Lleva en su corazón a su pueblo. Y también dice, cuando leí yo que ese pectoral, aparte de ese simbolismo, dice que el pectoral es el juicio. O sea que cuando el sumo sacerdote se presentaba delante del Señor, pues lo que estaba llevando es que todos los pecados de su pueblo, pues lo presentaba para que fueran perdonados o limpiados. Y evidentemente está como sumo sacerdote, eso lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Él, mediante el sacrificio de la cruz, pues ese juicio que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre él. Por eso dice pectoral del juicio. Después vamos a seguir avanzando, no quedan ya mucho, después viene el cinturón, un cinturón de oro, creo que dice, y de lino, de varias telas. Y me encantó la palabra que el otro día lo comenté, ¿verdad? Dice, de obra primorosa. Me encantó esa palabra. Es que el Señor todo lo que hace es primoroso. Todo lo que Él ha creado, el universo, ¿verdad? La galaxia, la tierra, cuando ha creado al ser humano. Se estropeó con el pecado, pero cuando el Señor lo vio terminado, dijo que era bueno en gran manera. Por lo tanto, al Señor le gusta la obra bien hecha. Él se agrada de que hagamos las cosas bien hechas. Por eso esa palabra de obra primorosa. El cinturón también está simbolizando, pues, como rey, ¿verdad? Autoridad de como rey. Por ejemplo, la túnica larga hasta los pies, pues eso habla también de justicia y de juez. Después continúa y nos habla de las campanillas. Dice que el sumo sacerdote tenía que llevar unas campanillas abajo, y ¿para qué era? Porque cuando él estaba ministrando en el lugar santo, como allí el pueblo que estaba en el atrio no lo podía ver, pero sí escuchaba el sonido de las campanillas cuando se movía por allí el sumo sacerdote, y ellos sabían que estaban ministrando a ellos y delante de Dios, ¿verdad? Y entonces la reflexión también es la siguiente. La palabra de Dios nos compara con la oveja, ¿verdad? Las ovejas dicen que ven muy poco, que tienen un oído muy fino, pero que ven muy poco. Claro, cuando el pastor va adelante con el cayado, pues resulta que ellos le siguen porque escuchan el ruido del cayado cuando va el pastor andando. Y claro, la reflexión que yo me hice, bueno, nosotros no podemos ver físicamente al Señor, ¿verdad? Pero sí le oímos. Porque Él dice, mis ovejas oirán mi voz y me siguen, ¿verdad? Por eso vemos que es que todo tiene un simbolismo precioso. Después ya queda poco. El sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, que tenía que entrar en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio para ponerla sobre el propiciatorio,
se tenía que despojar de toda su vestimenta primorosa y se ponía pues una túnica normal como los demás sacerdotes. ¿Y eso qué significa? Que cuando nos presentamos delante de Dios tenemos que ir con humildad, ¿verdad? Que no podemos presentarnos delante de Dios con soberbia, con orgullo, creyéndonos superior a los demás, etcétera, etcétera. Sino que se tenía que despojar de toda esa cosa gloriosa y presentarse humildemente para ofrecer esa sangre, ¿verdad? Y finalmente está el óleo de la unción. El Señor ordena que se fabrique con una especie de perfume, con hierbas olorosas, y eso se impregnaba, o sea, se tenían que poner los sacerdotes con esa unción, y cuando ellos después salían fuera del tabernáculo, pues se vestían de paisano, y los demás sabían, por el olor que llevaban, que eran sacerdotes. ¿Y qué aplicación tenemos nosotros que hacer a eso? Bueno, la aplicación que tenemos que hacer es que esa unción espiritual del Espíritu Santo, los demás, en la sociedad, sobre todo los inconversos, tenemos que desprender, ¿verdad? También un perfume agradable, de perdón, de misericordia, de amor a los demás. Y eso es lo que significaba ese perfume de la unción. Cuando salían de allí y pasaban al lado de este sacerdote, porque huele de forma maravillosa. Así que bueno, hermano, como vemos, pues no tiene desperdicio, ¿verdad? No tiene desperdicio todo. Por supuesto que hay mucho más, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a la construcción del tabernáculo. Pero bueno, he considerado que tocar este tema, porque creo que esta vestidura del sacerdote y su simbolismo, pues es algo que nos alimenta. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando estemos en medio de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas inconversas, puedan percibir esa unción santa. Que el Señor nos bendiga.